El lío de esta semana, entre otros líos, está el del banco inglés HSBC, que es un banco que tiene una sucursal en Suiza y que Le Monde, un periódico francés, ha desatado todo un escándalo por una cantidad X de cuentas, que son muchas de ellas cuentas que pertenecen a dinero sucio de funcionarios, fiscales, abogados, etcétera. Y como no podíamos quedarnos atrás, hay cuentas de dominicanos, hay unas 66 cuentas, 23 clientes y más de 34 millones de dólares en esas cuentas. No es un pecado tener una cuenta en un banco de Suiza. El pecado sería si usted no puede decir de dónde vienen esos fondos. Vamos a hacer un trabajo sobre lo que ha pasado, la confusión que ha habido con un listado de otra situación, no de la situación que explotó esta semana, y dónde está el meollo del asunto. Veamos. Documentos secretos revelaron que el banco HSBC en Suiza posee cuentas de origen cuestionable. En el mundo bancario existen los paraísos fiscales, países que se caracterizan por aplicar un régimen tributario favorable a los ciudadanos y empresas no residentes. Típicamente estas ventajas consisten en una exención total o una reducción muy significativa en el pago de los principales impuestos. Todo consiste en crear empresas de carpeta para aprovechar esas ventajas. Suiza no obliga a los empresarios a hacer pública su contabilidad y los beneficiarios de sus ganancias, así como aún se consiente el secreto bancario. Los documentos que presentó el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación se basan en los datos que robó Herbie Falciani, un ex empleado del segundo banco más grande de Suiza, y que posteriormente entregó a las autoridades francesas en el 2008. Revelan muchos nombres de personalidades como la actriz Joan Collins, el rey Abdalá de Jordania, el rey Mohammed de Marruecos y Valentino, el famoso diseñador italiano. Un informático, un señor que trabajaba con el banco en Suiza, en Ginebra, que sacó una serie de informaciones, se habla de informaciones sobre más de 100.000 cuentas de clientes del banco, por un total de 180.000 millones de dólares. Entonces él sacó toda la información en una llave USB. Falciani fue acusado de intentar vender la información privada, tuvo que escapar a Francia con los miles de documentos de clientes y cuentas offshore, creadas, entre otras cosas, para evadir impuestos y financiar regímenes dictatoriales fuera del país de origen. Trató de vender esa información, parece que no pudo venderla, entonces de alguna forma que no ha sido muy aclarada, la administración fiscal francesa recibe esa información, recibe la llave USB con todos esos datos que hay que subrayarlo, son datos que van del noviembre de 2005 a marzo del 2006. El proyecto que avala esta base de datos que realizó el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación en conjunto con el diario Le Monde de Francia se le llama SwissLeaks o Filtraciones de Suiza, una lista de cuentas bancarias por más de 102.000 millones de dólares correspondientes a más de 100.000 clientes de 203 países del mundo. Nuestro país tiene el puesto 127 entre 203 mencionados en la lista, que se están organizando atendiendo a las cantidades de dinero depositado. Son 45 cuentas pertenecientes a clientes que se vinculan a otras 76 cuentas abiertas al HSBC entre 1989 y 2006 y que aparecen bajo documentos de República Dominicana. 23 clientes están asociados a RD, de los que solo el 4% tienen pasaporte dominicano, pero no significa que todas estas cuentas sean ilícitas.
habría que evidenciar el pago de impuestos de estos fondos y su origen para determinarlo. La cantidad de 34 millones que aparece hay que tomarla con cierta prudencia. ¿Por qué? Primero porque puede ser que haya ciudadanos dominicanos, que pueden aparecer en otras listas de otros países. Por ejemplo, un dominicano que también puede tener residencia en Estados Unidos, ¿no? En ese caso, podría abrir una cuenta desde Estados Unidos. En el caso de República Dominicana y de otros países, no se muestra el detalle de quiénes son los propietarios de estas cuentas, por lo que consultamos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación para entender por qué no hay nombres revelados. Somos una organización pequeña y tenemos nuestros límites, entonces esta vez logramos incluir una gran cantidad de países, creo que el número final es 45 países. No está incluida la República Dominicana en 13 número de países, pero eso no significa que no vayamos a trabajar en el futuro con periodistas de investigación. Explica que para dar con el resultado organizado en esta base de datos, se tuvo que analizar una data compleja de más de 60.000 documentos que han procesado y analizado, para lo que se crearon herramientas digitales especiales para que los periodistas pudieran acceder a ellas y que lo pudieran hacer de forma segura. Entonces, a veces también es importante tirar abajo este mito de que alguien va a mandar una lista por email y ya ahí el periodista va a ver unos nombres y va a publicar. Eso sería un periodismo responsable, realmente que no es lo que nosotros hacemos, ni lo que por eso nos hemos tardado 10 meses en investigar el tema del HSBC. Entre las personas que aparecen con pasaporte dominicano está Arturo del Tiempo Márquez, el promotor inmobiliario condenado en 2013 a una sentencia de 7 años de prisión en España por tráfico de cocaína. Se relaciona a este banco con 6 millones de euros en 19 sociedades diferentes. Hasta el presidente de aquella ocasión, Leonel Fernández, tuvo que dar explicaciones porque los medios lo acusaban de demasiados tratos y favores hacia ese narco, según reportan los medios españoles. El hecho de aparecer en la lista, esa famosa lista Falciani, no es prueba de delincuencia, que puede ser también una cuenta abierta con todo lo de la ley. Este programa ha estado en contacto permanente con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación desde el momento en que se publicó la investigación. Hemos solicitado más detalles sobre las cuentas dominicanas en ese banco, pero según nos explican, cientos de solicitudes de todos los países cuya base de datos están en proceso le han sido solicitados. Y entonces el procedimiento fue lo que me habían dicho el equipo de Le Monde que manejó toda la operación, es que había que contactar directamente al consorcio en Nueva York, una persona en consorcio en Nueva York, pero que inmediatamente recibió cientos de llamadas y de pedidos de todo el mundo. En Venezuela, también en nuestro país, medios de comunicación presentaron un listado de cuentas del HSBC, pero no se trata de este caso, no se trata del proyecto SwissLeaks, sino de una base de datos offshore leaks que contiene informaciones de compañías creadas en 10 paraísos fiscales, incluyendo las Islas Vírgenes, Isla Cook y Singapur, y contiene informaciones hasta el 2010. Esta lista ya fue publicada en 2013, un listado que está abierto a todos los usuarios de enlace de internet que quieran solicitarla. Mírenla aquí, la dirección. Esa es una investigación separada, independiente y que nada tiene que ver con la investigación del HSBC y de las cuentas en Suiza. Estos periodistas descuidados y oportunistas lo que hicieron fue, sin chequear, sin verificar, sin hacer las correspondientes preguntas, empezaron a decir que esos eran los nombres de la lista Falciani o del HSBC. No es la primera vez que este banco, el HSBC, se ve envuelto en un escándalo internacional. En el 2009, el banco pagó una multa de 1.900 millones de dólares en Estados Unidos tras admitir que carteles de drogas mexicanos lavaron dinero en sus cuentas.
También el 12 de noviembre de 2014, reguladores globales impusieron multas por un total de 3.400 millones de dólares a 5 de los principales bancos del mundo. Entre ellos estaba el HSBC, por no haber impedido que sus operadores intentaran manipular los precios de referencia en los mercados de divisas. Aún seguiremos esperando por esta base de datos que contiene 23 clientes vinculados a la República Dominicana.